Continuamos aquí, por supuesto, en Buenos Días, Wall Street. Veníamos de una conversación muy importante de todo lo que está pasando en este momento. Esa primera vuelta que tuvo las elecciones presidenciales en Colombia, donde vimos realmente algo muy inesperado. Totalmente, pues estamos viendo esos resultados y analizando lo que sucedió en una jornada que pues, nos dejó, digamos, la persona que venía, el outsider fue la persona que sacó más votos. Y tenemos, obviamente, pues en este momento a un analista, especialista, comunicador social, amigo de la casa, Michael Aria Gómez, conectado desde Bogotá, Colombia, quien nos está ayudando a entender desde la perspectiva comunicacional, desde la perspectiva también de la innovación digital, cómo ha sucedido esta campaña electoral. No sé si tenemos nuevamente a Michael con nosotros, equipo de producción. Aquí Adelante, está. aquí estoy. Excelente. Michael, continuamos entonces con la conversación que hemos tenido sobre esas elecciones que han marcado varios hitos en Colombia. Por un lado, vimos que la participación alcanzó cerca de un 57%, lo cual es el censo electoral, podemos decirlo, una de las más altas en décadas. Por otro lado, vimos una parte importante del electorado tradicional de ese uribismo respaldar a un candidato distinto al apoyado por Álvaro Uribe. Además, de cara a la segunda vuelta, ya Cepeda ha solicitado un debate con de la Espriella, después de incluso haber evitado en varias ocasiones debates durante la primera parte de la campaña. ¿Qué lectura entonces, Michael, haces de estos fenómenos que nos dicen sobre el estado actual de esa política colombiana y qué tan determinante entonces podría ser tanto los debates que vienen como la movilización de votantes en lo que sería esa segunda vuelta el 21 de junio? Claro, como lo venimos mencionando anteriormente, el secreto de esta primera vuelta o esta primera jornada electoral fue la capacidad de conectar que tienen los candidatos a través de sus campañas con sus votantes, con sus audiencias. Y fue un factor determinante porque muchos candidatos no lograron hacer una lectura correcta del fenómeno político, del fenómeno social y económico en el que nos encontramos en este momento en Colombia. De cara este resultado que se obtiene ayer, un resultado completamente inesperado seguramente para muchas de las fuerzas políticas de este país, entendemos que este outsider que ha llegado a la política colombiana no llegó de paso, sino llegó a marcar un nuevo liderazgo sobre unas bases que seguramente se han venido construyendo durante muchos años en Colombia. El uribismo tiene claramente una fuerza electoral, tiene una maquinaria política muy importante en Colombia, pero también las elecciones de ayer reflejaron que muy probablemente Colombia escucha los mensajes de la derecha, escucha un legado que quiso dejar el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no necesariamente los votantes de derecha se consideran 100% fieles o discípulos de este expresidente, porque en esa ocasión, o en ocasiones anteriores, se conocía o se entendía que la derecha votaba por el que dijera Uribe. Y esa era, digamos, una frase con la que siempre se trató de estigmatizar un poco a los candidatos de derecha. Sin embargo, en esta oportunidad los votantes han escuchado las ideas en términos generales, lo que trasciende de estos principios, como lo dice el candidato de la Espriella, los principios fundacionales de la corriente derecha, más no hicieron caso a ese líder político, y ahí es donde Colombia se pregunta lo siguiente. Bueno, por una parte, la izquierda empieza a tener un fenómeno que ha sido afectado por un gobierno del señor Gustavo Petro que no ha logrado escuchar a la mayoría de la población colombiana, porque fíjense que parte de los votantes de la derecha, que si ustedes suman lo que obtuvo Abelardo junto con lo que obtuvo Paloma y algunos otros votos minúsculos de otros candidatos de derecha, sumaron casi el 51% de la elección. Quiere decir que Colombia mayoritariamente en esta elección está diciendo al país que quiere hacer un giro a la derecha, de pronto no radical, no tan fuerte, pero sumando estas votaciones de derecha, Colombia está dando un mensaje muy claro, y este electorado de clase media, de clase trabajadora, de clase de empresarios, media alta, que de pronto se fija mucho en las relaciones con Estados Unidos, se fija mucho en cómo el país o el presidente maneja las relaciones internacionales y por supuesto con uno de los aliados más grandes que tiene Colombia, que es Estados Unidos. Seguramente esa población de clase media analiza muy bien ese contexto, y esa población también ha sido un poco desplazada, ha sido un poco olvidada por este gobierno, y esa población dice, oiga, marquemos aquí un poco la diferencia, y al no sentir ese apoyo tan directo del discurso y de las políticas de gobierno,
tienden a orientarse ya no por un uribismo, sino por una corriente de derecha marcada por un nuevo liderazgo que probablemente va a representar o puede llegar a representar a Abelardo de la Espriella como el outsider de la política colombiana. Entonces, es un análisis, es una lectura muy importante porque se pone mucho en juego en esta segunda vuelta, en estas 3 semanas que vienen. Escuchamos ayer los discursos de Cepeda al inicio y también en respuesta del candidato Abelardo, fueron mensajes que han sido polarizantes. Vemos que un candidato como Iván Cepeda, quien estuvo distante, quien estuvo apático a los medios, no quiso participar en debates y que aparte de eso se abstenía de dar opiniones o se abstuvo de dar opiniones sobre otros candidatos, ayer cambió totalmente de posición. Ayer le escuchamos una voz, ayer le escuchamos una posición, escuchamos ya un punto de vista mucho más combativo, mucho más frentero, con bastantes adjetivos sobre el candidato de la Espriella. Y el candidato de la Espriella, pues claro, hizo también lo suyo por su parte, en medio de la efusividad de haber ganado una primera vuelta, pues también respondió de una manera pues, bastante combativa frente a esta respuesta que se dio ayer. Por supuesto, hay otro fenómeno que hay que analizar y es el tema del desconocimiento de los resultados, pues seguramente lo podríamos mirar en una siguiente pregunta, para no hacer más extensa esta respuesta. No, es que precisamente hacia allá iba, entre tantas cosas que estabas mencionando, porque no solamente es que pues en una vuelta sí, Colombia quiere derecha, pero no la misma derecha que existe, pero también está, pues, digamos, la izquierda que está gobernando en este momento. Gustavo Petro no logró capitalizar y mantener ese apoyo que obtuvieron en las elecciones pasadas. De repente podría ser que Cepeda se mostraba un poco confiado de que no necesitaba hacer una campaña más agresiva y por eso la hizo de la manera que la hizo, por lo menos en esta primera vuelta. Pero también, pues, entre tantas cosas que puede suceder, ¿cuál fue el error de repente de parte de la izquierda, que es la que está gobernando, al no poder mantener esto? Obviamente hemos visto muchas personas que han desertado, hemos visto también comentarios negativos de la misma vicepresidenta pues de Colombia, pero también hemos visto algunas reacciones automáticas de campaña. Paloma Valencia dio apoyo inmediato. El presidente Petro desconoce las elecciones y se queja de que hay un auditor privado y que eso no puede ser así en las elecciones. Por otro lado, el vicepresidente o la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Oviedo, dice que no va a apoyar definitivamente a Espriella. Pero yo creo que la gran pregunta, Michael, que está es realmente qué podemos esperar si gana la derecha. ¿Qué puede hacer Iván Cepeda para de repente remontar si quiere ganar en una segunda vuelta? Porque yo lo veo así. Obviamente Colombia se está jugando todo por una fórmula que realmente no sabemos qué va a suceder. Porque por un lado, de repente lo que ofrece la izquierda es muy radical para lo que realmente quiere Colombia, pero por el otro lado, esta nueva derecha no sabemos cómo va a gobernar porque realmente pues el candidato que está con las posibilidades más altas en este momento, el día de hoy, nunca ha gobernado, nunca ha tenido un cargo público, no sabemos realmente si esas ideas que tiene van a ser las ideas que van a permanecer. Entonces, ¿cómo interpreta Colombia esto en vía ese 21 de junio? Claro, qué interesante análisis el que también haces en medio de la pregunta, Raúl, porque tratamos de siempre buscar los candidatos idóneos. Sin embargo, esta elección marca un rumbo distinto de ese fenómeno social y ese fenómeno electoral en los que buscamos candidatos que cumplan con esos requisitos, ¿no? Buscamos candidatos que tengan los pergaminos, que tengan los títulos, que tengan la preparación, incluso la experiencia. Seguramente quienes hacen un voto conciencia encontraban, por ejemplo, en un candidato como Sergio Fajardo, un candidato ideal, ¿no? Un candidato que tenía, por supuesto, el reconocimiento, tenía la experiencia, no solamente en lo que ha hecho desde la alcaldía o lo que hizo desde la alcaldía de Medellín, sino también en su discurso, un discurso neutro, un discurso equilibrado, hablando, por supuesto, desde la experiencia y el conocimiento. Hasta ahí el colombiano se identificaba con cierto tipo de candidatos que permitían proyectar como esa idoneidad. Sin embargo, hoy la polarización política nos lleva a no tener en cuenta este tipo de factores, sino a mover un voto emocional, un voto que se mueve por la emoción y por la polarización. Y encontramos en la izquierda un candidato que, si bien ha permanecido durante varios años en la carrera política, en el escenario político, a través de su paso por el Congreso,
encontramos en él un candidato que no tiene la experiencia para gobernar, que no ha gobernado, y aparte de eso encontramos en su fórmula vicepresidencial una mujer de condiciones que también son muy de conocimiento de toda de la población colombiana, en el sentido de que tiene experiencia en la política, pero tampoco tiene esa experiencia y esa formación necesaria para de pronto asumir un cargo a la vicepresidencia, que hoy día toma mucha relevancia, porque no es solamente un cargo que puede ser de relleno en algunos años atrás, sino es un cargo que hoy día es muy estratégico porque acompaña, le da coherencia y le da piso a las ideas que se plantean, o esas banderas que se plantean en una campaña y que pasan a ser una realidad posteriormente en un programa de gobierno. Entonces encontramos por ese lado, por esa orilla, ese fenómeno, donde no hay una experiencia como tal, y por la otra orilla encontramos a Abelardo de la Espriella, quien en efecto no es una persona que haya sido de Estado, es una persona que ha trabajado de pronto de alguna manera indirecta con asuntos estatales, pero en su condición de abogado ha apoyado en algunas cosas, ha defendido otras cosas que pueden llegar incluso a ser cuestionables, pero tiene, digamos, algún plus que en estas elecciones la gente se está fijando mucho, y es que su respaldo político está en su fórmula vicepresidencial. Esta fórmula tiene unas condiciones muy distintas a otros candidatos que pudimos conocer en esta primera vuelta, y tiene no solamente la experiencia, porque ha sido ministro de Hacienda, ha sido ministro de Comercio, también tiene los pergaminos, tiene especializaciones, maestrías, un doctorado, ha sido rector de universidades. Entonces, esto marca seguramente un poco la diferencia y amplía la distancia entre ambas campañas, y cómo cada campaña tiene un tono, un lenguaje, una comunicación muy diferente, y de cómo a través de eso logra conectar con ese electorado que tiene que tomar una decisión en este tiempo. Ahora, creemos que los votos duros, esos votos duros de izquierda y ese voto duro de derecha, seguramente en estas 3 semanas no va a haber un cambio en su intención de voto. El secreto, el punto en este momento está en cómo las dos campañas logran capitalizar algo que de pronto se pasó por alto, y pudimos decir que ese fue alguno de los errores que tuvo la campaña de izquierda, y es tratar de no visibilizar al centro como un factor decisivo. Si bien el centro no alcanzó una votación tan importante, tan significativa, mayoritaria, como para tener un tercer puesto dentro de este pool de candidatos, aún así, hoy día, si miramos, el centro es el que va a determinar quién es el presidente de Colombia, porque entendemos que los votos que obtiene Paloma Valencia, ese casi 7% de votación que obtiene Paloma, no todo se le puede endosar al candidato de la Espriella, porque parte de ese electorado cuenta con la votación del vicepresidente. Por eso es importante que en estas elecciones analizáramos ese fenómeno de la figura vicepresidencial, porque Daniel Oviedo aporta un número significativo a esta campaña. De ese 1.600.000 de votantes, hay un número significativo que no necesariamente se va a adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Pero también hay que analizar ese 1.000.000 de votos que obtuvo Fajardo, que tampoco no necesariamente todo se va a adherir directamente a Cepeda, porque hay mucho votante de Fajardo que también vota en contra de Cepeda. Entonces, realmente en esta segunda vuelta, el factor clave es cómo los candidatos, cómo las campañas logren conquistar el voto del centro, que si bien no fue un voto mayoritario, pero son 3.600.000 votos que van a determinar definitivamente quién va a obtener una cifra que es la cifra en la que se espera que haya un presidente, y es de alrededor de 12,5 millones de votos. Entonces, claro, para Iván Cepeda va a ser un poco más difícil en estas 3 semanas tratar de remontar esos 600.000, casi 700.000 votos que obtuvo de diferencia Abelardo, y tratar de jalar ese voto del centro. Y por otro lado, por supuesto, pues ya lo que va a suceder en estas 3 semanas, en las que por un lado hoy amanecemos con la noticia en la que Iván Cepeda le hace una invitación a Abelardo de la Espriella a debatir, pero la respuesta de Abelardo de la Espriella le dice: le acepto el debate, pero primero reconozca los resultados, y seguramente pueda que el debate incluso ni se dé, porque las campañas van a estar en el tire y afloje de que vamos ahora sí a debatir, cuando de pronto ya y el candidato Cepeda se vio en la necesidad de salir a mostrar un tono muy diferente en la segunda vuelta, pero el candidato de la Espriella entiende la necesidad de conquistar el voto del centro, de mantenerse en sus posiciones radicales, de saber que ganó la primera vuelta y que no necesariamente debe acudir a un escenario que para él tampoco fue necesario en la primera vuelta, y es una confrontación en un debate electoral. Lo que sí necesita él es garantizar que la institucionalidad reconozca los resultados
una vez pues pase este tiempo de los escrutinios a través de todo el proceso que se hace en Colombia, una vez pasa este momento electoral. Así que creo que es un momento álgido, importante, tenso, vamos a ver más polarización, seguramente vamos a ver cómo los candidatos logran en sus discursos capturar al centro, y el centro definitivamente va a determinar que, aunque es claro que Colombia no necesariamente obedece directamente al candidato, no quiere decir que si Claudia dice que apoya a Cepeda, por ejemplo, o si Fajardo toma alguna decisión, no quiere decir que necesariamente los votantes van a obedecer directamente lo que dice su candidato, pero hay un gran componente de influencia en esta decisión que tomen estos candidatos que tuvieron un número significativo de votantes y que le van a orientar a ellos hacia cuál de las dos campañas irse y tomar partido en esta segunda vuelta electoral. Excelente, Michael. Definitivamente, gracias por tu análisis en esa elección presidencial en Colombia. 30 segundos, última pregunta ya para cerrar esa entrevista. Si tuvieras que identificar, Michael, el principal reto que recibirá ese próximo presidente el día después de las elecciones, ¿no? Ya en Colombia, ¿cuál sería ese factor más importante, ese principal reto que tendría que ver la seguridad en Colombia, la economía, la confianza de los inversionistas o, por supuesto, esa polarización que se vive en el país? Claro, ahí lo más importante en este momento es que el candidato que logre ganar la segunda vuelta logre algo que es algo difícil en este escenario hoy día, como estamos arrancando junio, es un escenario difícil, y es un llamado a la unidad, a la cohesión social, al acuerdo social de todas las partes, después de meses en el que la sociedad ha tomado bastante distancia a causa de la polarización. Ese candidato que logre ganar la presidencia y que a partir de que se convierta en un presidente electo, tiene un periodo hasta agosto en el cual tiene que hacer un llamado a la unidad, a bajar la confrontación, y esa unidad, llamar a una unidad nacional, seguramente no en torno a una idea política, sino en un entorno de país, a una idea de nación, puede garantizar por lo menos que haya una gobernabilidad, y que después de esa gobernabilidad vengan procesos económicos, políticos y sociales que sean para el beneficio de todos los colombianos. Yo espero que bien sea Iván Cepeda o que Abelardo Espriella logren consolidar esa unidad, porque realmente Colombia no necesita más polarización. Estamos hoy día en un extremo muy, muy amplio de polarización, pero eso a la postre va a traducirse en no gobernabilidad, en proyectos, por ejemplo, como proyectos de ley que los presenta el gobierno y el Congreso se los tumba. Ese tipo de cosas no nos dejan avanzar como país y como sociedad. Así que el llamado es a eso. Quien gane, por favor, consolide una unidad nacional, y de esa manera podemos tener una visión de país muy diferente y un futuro, ojalá próspero y prometedor para Colombia, bien sea en el tema social, en el tema político y por supuesto también en el tema económico, donde garanticemos una inversión que nos traiga beneficios a todos los colombianos. Michael, me parece un análisis excelente el que has hecho. Hay muchos temas, obviamente, que necesitamos tocar. Por temas de tiempo en televisión, obviamente vamos a tener que tenerte 2 o 3 veces más de aquí al 21, y obviamente te comprometemos ya para después del 21, pues también tenerte, porque hay muchas cosas que analizar, porque entre de esas cosas que están allí es cómo quedaría ese nuevo Congreso precisamente, porque parte de los votos de los candidatos en Colombia van directamente a quiénes son los representantes en el Congreso, pero eso es una conversación totalmente aparte que tenemos que tener después, que veamos realmente quién va a ser el nuevo presidente. Definitivamente es un análisis muy importante. Muchas gracias, Michael, por estar con nosotros. Gracias a la audiencia. Con esto vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se vayan porque volvemos con mucho más. Gracias.